es la manera, Señor, en que tú nos das indicaciones, la manera en que te comunicas con nosotros, la manera en que permites, Padre, que el pueblo tenga conocimiento de ti, la manera en que te revelas a tus hijos a través de los apóstoles y las personas que tú autorizaste para conocer tu voluntad. Te agradecemos, Padre, porque nos expones a ello. Gracias, Padre, por tener un lugar donde congregarnos, porque ahora no somos como ovejas sin pastor. Ahora, Señor, nos has dado un lugar para que estar establecidos, Padre, para estar sometidos, para hacer tu voluntad. Te agradecemos, Padre, por este privilegio que tú nos das como tus hijos. Enséñanos, por favor, Señor, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, que lo que aprendamos esta mañana lo podamos llevar a la práctica, si es que hay que practicar, o que lo lleves a nuestro entendimiento para poder comprender cómo operas tú, Señor, en toda nuestra vida. Te agradecemos en nombre de Dios Jesucristo. Muchas gracias. Estábamos, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a avanzar desde el verso 12 hasta el verso 17. Para esto, pues obviamente primero lo vamos a leer. Va a notar que aquí, ahí está dividido, en el primero, en el verso 12 y verso 13, es a quién se dirige con la escritura, con lo que acaba de escribir Juan, a quién se está dirigiendo, y del verso 14 al 17, vamos a ver que toca otro tema, que es los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Verso del 12 al 17. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Del 12 al 14 es a quien se dirige, del 15 al 17, la familia de Dios y la familia de Satanás, dos claras distinciones. Empezamos en el verso 12. El apóstol Pablo se dirige: os escribo a vosotros. ¿Cuál es la palabra que ocupa? Hijitos. Esa misma palabra la vamos a ver repetida en el verso 13. Os escribo a vosotros, padres, a vosotros, jóvenes, y a ustedes, ¿qué? Hijitos. La palabra primera, la del 12, es diferente de la del verso 13. Les explico la del 13. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Note usted que cuando se refiere a los hijitos, les dice, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Esta palabra hijitos, en el griego, es la palabra teknion, con K de kilo, teknion, y significa hijos conversos según el cristianismo. Entonces, cuando el apóstol Juan le está diciendo a las personas, le está escribiendo esta carta, en la primera hijitos se refiere a los que han nacido de nuevo. ¿Por qué le llama hijitos? ¿A quién se le llama hijitos? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, ¿a quién le llamaba hijitos? ¿A los que qué? A los que hacen la voluntad de Dios. A Timoteo le escribió siendo mi ¿qué? Mi verdadero hijo en la fe. A Pablo a Timoteo le dice que es su verdadero hijo en la fe. ¿Quién educó a Timoteo? Su papá espiritual, que era ¿quién? Pablo. Aquí el apóstol Juan les llama a esta iglesia, le llama hijitos. Seguramente él había estado al cuidado de esta familia, estas nuevas iglesias que estaban en Asia Menor. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Cuando aquí dice hijitos, se llama o se refiere a las personas que son convertidas a Dios.
Según la Escritura, vayan buscando por ahí Juan capítulo 8, según la Escritura, sobre la tierra solamente hay dos tipos de familia, según Jesucristo. Según los hombres, ¿cuántas familias hay en la tierra? Están los Pérez, los González, los Sánchez, los López, los Barrientos, los Barretos. Según los hombres hay muchas familias. Según Dios solamente hay dos familias sobre la tierra, según Dios. Juan 8:33. El pueblo de Dios, según el pacto que Dios hizo con Abraham, según este pacto le dicen a Jesucristo: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Repita conmigo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Eso ya lo sabía el Señor Jesucristo. Pero procuran matarme. ¿Cuál es la causa? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Note, yo he oído ¿qué? Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí hay dos padres, uno el Padre de Jesucristo y el otro el Padre de estas personas que decían que era el linaje de Abraham. Verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y ahí vamos a repetir eso. Verso 41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. ¿Cuál es su afirmación? Que es Dios. Este grupo aseguraba que su padre era Dios. Vamos a ver qué contesta Jesús. Recuerden que uno de ellos dos tiene razón, o Jesús o ellos. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que una persona no puede amar a otra si no tiene a Dios en el corazón? ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a ver ahí, los lleva esto, dice: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto contrasta mucho con lo que ellos creían. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a ver que las personas que se dejan dominar por la mentira, o se dejan dominar por el odio, por la necesidad de homicidio, dice que su padre es el diablo. Evidentemente, a ellos los pone en evidencia. Verso 45. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, no las oyen ustedes. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Esto es muy fuerte. Empieza por describirles que sus obras, la forma en cómo ellos están actuando, es lo que es el test, es el, ¿cómo se llama? Son los análisis para determinar cuando una persona está en Dios o cuando no está en Dios. Cuando una persona hace las obras de su carne, esa persona no está en Dios. Cuando esa persona hace las obras del Espíritu, esa persona está en Dios. Cuando esa persona aborrece, es un hijo del diablo. Cuando esa persona es homicida, esa persona es hija del diablo. Cuando esa persona dice mentiras, esa persona es hija del diablo. Y ellos, por el contrario, decían: un Padre tenemos, que es Dios. Nuestro Señor Jesucristo asegura que en la tierra solamente hay dos tipos de familia: o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Mateo capítulo 12, verso 47. Platicando Jesucristo con sus discípulos en el interior de algún lugar, se presentó una persona diciéndole que lo estaban buscando. Mateo 12, 47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Les quiero preguntar, ¿quién estaba afuera? Consanguíneos. Los consanguíneos. Oiga, ¿qué la Escritura no dice que honramos a nuestros padres? Sí. ¿Por qué la negó de su familia a María? ¿Por qué se atrevió a decir: mi familia está aquí adentro? No hacía la voluntad. Ah, exactamente. Hasta este tiempo, María y sus hermanos todavía no hacían la voluntad de Dios. La misma Escritura lo relata en el Evangelio según San Juan, que sus hermanos no creían en él, ni aún sus hermanos ¿qué? Creían en él. ¿Y cómo se le hace para ser de la familia de Dios? ¿Cómo? La salvación es por El oír, por la fe. por la fe. Y una persona que confía, esa persona se convierte en hija de Dios. ¿De quién cree que empieza esta persona que confía? ¿De quién cree que empieza a hacer las obras? De su padre. Porque ya creyó. Y cuando el padre dice brinca, este muchacho brinca. Y cuando este muchacho le dicen pon la otra, este muchacho la pone. Porque ahora pertenece a su padre el diablo, a su padre Dios. Este ha salido de su padre el diablo. ¿Qué le decía? No te dejes. Primero de Juan capítulo 2, verso 13. Aquí cabría hacer una pregunta: si hay familias de Dios y hay familias del diablo. Sean muy cuidadosos, hermanos, porque acuérdense que aquí los judíos pensaban que eran hijos de Dios, y para esto necesitamos, yo creo, que hacer un buen examen, un buen análisis. ¿Y tú de quién eres hijo? ¿Cómo se hace el test? Con una lista de cotejo. Bueno, sí, con una lista de cotejo. ¿Qué tenemos que cotejar? Sus obras. Las Las obras obras, del exactamente. Espíritu. Sí. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu?
Usted tiene que hacer un análisis, tiene que hacer un test para ver si el Señor está haciendo esa obra realmente en usted. Si usted está sometido o no está sometido, porque puede que esté equivocado y puede que diga que es hijo de Dios, pero el test da absolutamente todo lo contrario. Y si usted está viviendo en un test equivocado, usted está siendo engañado. Y si usted no se da cuenta, es como tener SIDA y que los análisis no salgan. Tú vas a morir por no darte cuenta que en tu test hay un defecto. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a ustedes padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando dice ahí, les he escrito a vosotros padres, esta palabra viene de la palabra griega pater, que significa patriarca, o también significa uno que está adelantado en el conocimiento de Dios. También dice, les escribo a ustedes jóvenes. Esto se refería a una persona de menos de 40 años. Pero también en el mundo espiritual se puede conocer a un joven como alguien que no es tan maduro todavía. Si nosotros, por ejemplo, agarramos de aquí y separamos a los niños, de los jóvenes, de los ancianos son las personas que tienen más experiencia, nos llevan adelantado mucha sabiduría. Los jóvenes van como que a la mitad, ya pasaron la niñez, no están tan inexpertos, no están tan cerrados de ojos, no son tan inocentes, tienen fuerza suficiente, pero todavía no han alcanzado la madurez. Y por el otro lado están los niños, los pequeños, que son los que están pero completamente inexpertos. Y cuando se refiere a esta palabra, os escribo a vosotros hijitos, se ocupa una palabra diferente que la primera. Arriba la palabra hijitos se refería a los que vienen por ser familia, a ustedes que son perdonados por el nombre de Dios. Se refieren a la familia que el apóstol Juan había engendrado por la predicación y les llama hijitos porque son de la familia de Dios. Pero cuando nos vamos a esta cita que les escribe a los padres, a los maduros, a los jóvenes que no están tampoco ni tan, pero tampoco tan muy, ahora les escribe a los hijitos, y aquí ocupa una palabra diferente que es la palabra paidión, y también se hace referencia a un niño pequeño, pero en el caso espiritual hace referencia a un inmaduro. La madurez se pudiera medir de cierta manera por los años que llevas en el cristianismo. No. ¿Cómo se mide la madurez en un cristiano? Por la madurez, ¿Cómo? por las obras. Las obras. Cuando ustedes llegan a una congregación y saben que hay una persona que lleva muchos años en el cristianismo, pero esa persona, por sus obras, se le aflora, como dirían las macarandas, le aflora la naquez, hermano. Usted se desanima y dice, ¿cómo es posible que esta persona que lleva tantos años en el evangelio le salga esto tan natural? Y a veces dice, ¿qué me espero yo? Díganme una obra de inmadurez en un cristiano. La ira. La ira. Pecaos, pero no iréis. Airaos, pero no pequéis. La ira está permitida por Dios, pero también está prohibida. ¿Cuándo la ira se vuelve un síntoma de inmadurez? Yo les pregunto, entre los niños, vámonos a los naturales, entre los niños, los jóvenes y los ancianos, ¿quiénes son los que más se airan? Los niños. Berrinches, pataletas. Los que menos hacen berrinches, pues los de medio, los jóvenes, como que ya van un poquito hacia la madurez. Y los que menos hacen pataleta, digo por sentido común, en un sentido natural de madurez, pues son los ancianos, ¿no? Pero a veces es increíble, hermanos, que ustedes ven ancianos haciendo pataletas y dicen, usted está peor que mi niño chiquito. Entonces la madurez no depende de la edad. ¿De qué depende? ¿Cómo se puede medir la madurez en una persona espiritual? Las obras. Por los frutos.
la ejecución, la práctica de la obediencia al Señor termina la madurez. Practicas, maduro. No practicas, inmaduro. Probablemente ni siquiera salvo. Porque acuérdense lo que acabamos de ver en la familia de Dios. Si una persona que no ha creído, ¿cómo será su estilo de vida? Completamente enemistado con Dios. Por ahí ayúdenme a despertar a los que están a un lado de ustedes. Eso. Al otro, que está a un lado de no está orando. No hace calor. Sí hace calor. Sí. Si le pueden abrir un poquito más las ventanas, porque si no se va a empezar a oler a hermanos. Efesios capítulo 4, verso 3. Los maduros. Efesios capítulo 4. Uno que está adelantado en el conocimiento de Jesucristo. De ahí vamos a reconocer, de ahí de Efesios, vamos a reconocer a dos personitas. En el capítulo 13. 4. Desde el 11, amigos, en eso. Desde el 11. Note usted que en la iglesia Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué intención? Perfeccionar a los santos para la obra del servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros estamos para edificarlos a ustedes, hasta perfeccionarlos, para edificarlos. Vean el verso 13. La primera palabra que dice es hasta. ¿Qué significa ese hasta? El tope, el límite. ¿Cuál es el límite de la edificación? ¿Cuál es el tope de la perfección a los santos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Todos en un mismo sentir. Les quisiera preguntar, ¿por qué en un mismo cuerpo como el que tenemos aquí en Islahuaca, por qué pudiéramos tener problemas en que no fuéramos unidos en la fe? Porque hay un problema. Yo les pregunto, ¿por qué no todos podemos ser con doctorado como los ancianos? ¿Por qué unos qué? Vamos en diferentes Porque niveles. vamos en diferentes. Ajá. Entonces, la finalidad es que todos alcancemos el doctorado espiritual. Esa es la intención. ¿Estamos de acuerdo? La unidad de la fe, un solo pensar. Ahora yo le pregunto, ¿un recién convertido ya tiene madurez? No. ¿Ya tiene un concepto de Dios general? Esto es esto, estas son las principales doctrinas, esto es el otro. ¿Ya lo tiene? No. No lo tiene. El joven, ahí va. El joven ahí va. El niño sí de plano no. Se acaba de convertir ayer. Pero el joven Está en el proceso. y el doctor Ya lo alcanzó. ya lo domina, ya lo alcanzó. Entonces dice otra vez ahí la escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo les pregunto, los últimos, los doctores, ¿creen que se pongan de acuerdo en cuanto a lo que Dios dice acerca de un tema? Sí. Es más fácil. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo. Porque todos tienen el mismo conocimiento y pueden discutir acerca de algún tema. Pero ¿qué pasa si un doctor se pone a discutir con un niño? Jamás. Jamás lo va a lograr. ¿Qué va a causar? Una brecha. Ajá. Conflictos. Verso 13. No solamente la unidad de la fe, sino además del conocimiento, hasta que lleguemos ¿hasta dónde? Hasta la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la estatura? ¿La medida cuál es? A la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Hasta aquí hay que llegar. Los doctores, hermanos, los ancianos en una congregación
son los que más se parecen a Jesucristo en su carácter. No hay. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los apóstoles decían: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo? Ellos mismos se ponían como ejemplo de cómo soportar, de cómo tolerar, de cómo perseverar, de cómo vivir. Eran los ancianos. Se dirige a ellos, a los maduros, a los que tienen conocimiento pleno. A estas se les llaman las 3 etapas del crecimiento espiritual. En una congregación como a la que se dirige Juan, donde todos son su familia, son sus hijos, también había jóvenes. Y en estos jóvenes, en el verso 14, vamos a tomar esa cita del verso 14 porque es necesaria para entenderlo. Cuando se dirige a los jóvenes del verso 14, se refiere a ellos diciendo: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos jóvenes tenían una característica: ya no eran niños enclenques, ya eran jóvenes que ¿qué distingue a un joven? La fortaleza, el ímpetu. Pero ¿qué distingue a un viejito? Que ya no tiene tanto ímpetu, que es más calmado, es más sobrio. ¿Está usted de acuerdo? Estos jóvenes eran fuertes, pero además la palabra de Dios ¿qué? Permanece en él, en ese grupo de jóvenes. ¿Qué significa que la palabra de Dios permanece en ellos? ¿Qué significa? La palabra de Dios permanece en ti. ¿Qué significa? Que la vive. Que la vive. Que la entiende. Que ya no era, que era un niño, no era un niño sin conocimiento, que era más bien un joven que ya tenía conocimiento de Dios, pero además era fuerte porque había aprendido de cierta manera a soportar los embates del maligno. Este no estaba tan enclenque como con un niño, que dice, hay un dicho por ahí, que es fácil quitarle un dulce a un niño. ¿Por qué? Pues por su misma fuerza. Pero a un joven no es tan fácil quitárselo, porque tiene la fortaleza suficiente. Estos han aprendido a soportar los embates de Satanás. Usted es joven si ha aprendido a enfrentar o a lidiar con su pecado. Si la palabra de Dios ya vive en ti, tú eres un joven espiritual. Si tú ya la practicas en su plenitud, te pareces mucho a Cristo, tú eres un anciano, un padre espiritual, un padre, una persona anciana, de mucho respeto, madura espiritualmente. Y vamos a leer ahí Hebreos capítulo 5, verso 11, para entender la parte de los jóvenes. Hebreos capítulo 5, verso 11. Hace un ratito les preguntaba que si la madurez de una persona, la madurez espiritual de una persona, se definirá por el tiempo que lleva de conocer a Jesucristo. Mire, eso debería de ser, lamentablemente no es así. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, verso 11, está haciendo el escritor de Hebreos una explicación, pero dice, cuando está explicando acerca de esto, tenemos mucho que decir. O sea, del tema hay mucho que hablar y es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardo para oír? A ver, dígame, ¿qué es tardo para llegar al trabajo? ¿Qué es eso? Que llega después. Que llega después de que ya empezaron a trabajar. ¿Qué es tardo para llegar a las despensas? Hasta el final. Pues ¿qué es el último? ¿Qué es tardo para llegar al molino? Pues que va al molino bien tarde, cuando ya la señora ya limpió el molino. ¿Qué significa tardo para levantarse? Pues que se levanta muy tarde. ¿Qué significa tardo para oír? También. Que no entiende, que no pone atención. Noten que ahí dice, se han hecho, Han elegido. han escogido. Entre la familia hay muchos que llevan mucho tiempo, pero al apóstol, a la persona que escribe el libro de Hebreos, se le hacía muy complicado explicar este tema. Había mucho que decir, pero era difícil de explicar porque se habían hecho tardos para oír.
Vamos a suponer que nos da una clase aquí nuestra hermana Leti o Norita de química o de matemáticas ahí avanzadas y de repente empieza aquí en el pizarrón. Pues fíjese que las integrales y la raíz cuadrada de quién sabe qué, voltea, nos ve a todos con cara de ¿what? Y nos dice Norita, híjole, hay muchísimas cosas que explicarles, pero es que la verdad se han hecho tardos para oír. ¿Qué les quiso decir? No ponen atención, no tienen empeño. Esa es una, no tienen empeño. ¿A quién se le puede decir ya te hiciste tardo para oír? ¿A uno que acaba de llegar o a uno que ya tiene tiempo? Que ya tiene tiempo. Es a uno que ya tiene tiempo. La persona que está hablando aquí en Hebreos le está diciendo a los que ya llevan mucho tiempo, que ya conocen a Dios desde hace mucho tiempo, no han alcanzado la madurez por una razón. ¿Cuál es? Se hicieron tardos para oír. Si estuvieran dando una clase de matemáticas, ¿qué significa eso? Que no quieren aprender. Por lo tanto, no les interesa. Puede que no vengan. Faltan. Puede no hagan la tarea. Que no hagan la tarea. Que no estudien. Puede que se nos duermen en las clases, hermanos. Porque cuando se duermen, ¿saben que usted se pierde toda la información? ¿Sí lo sabía? Entonces no se duerman, hermano, por favor. Porque usted ese tiempo lo ha destinado no para dormir. Este tiempo usted lo ha destinado para alimentarse de la palabra de Dios. Tráigase una libreta, vuélvase útil a sus hijos, vuélvase útil a los demás. Como anote todos los temas, que no se le pierda ninguno, que diga esto se lo voy a repetir a mi esposa, a mi familia. Verso 12. Pero debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, y cuando dice tanto tiempo, es de muchísimo tiempo. Eran personas que ya debieron de haber sido maestros, ya tenían mucho tiempo en la congregación, en el IPN, en el Politécnico Nacional, en la UNAM, creo que les llaman dinosaurios, ¿no? Cuando no acaban así las carreras en el tiempo establecido. Entonces estos eran dinosaurios espirituales. Y se debiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Recuerdo que fue una situación muy vergonzosa. Iba yo en sexto de primaria y tenía dos primas que daban clase en la Rayón. Una estaba en sexto, la otra estaba en tercero. Y pues obviamente a mi mamá se le ocurrió que para que yo estuviera bien, pues nada mejor que las primas, para que le informaran a ella y para que me jalaran las orejas. Pues efectivamente así eran las primas, fuertes conmigo. Y me pasa la maestra de sexto, me agarró en mis 5 minutos de estar en otro lado y me dice, a ver, León, pasa acá enfrente y es esta división. Hermanos, no sé por qué, no di una sola. Me hace un papelito y me dice, vete por favor con Marisela para que te vuelva a enseñar las divisiones. Hijo, el papelito. Dice, a ver, niños, Ivancito, dice, nos va a acompañar porque va a aprender a hacer las divisiones. Híjole, hermano, qué vergüenza. Sí me la sabía, no es que algo se me chispoteó. No la di, no contesté. Un dinosaurio en sexto de primaria, sin saber lo elemental. Le dice a la iglesia el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva, habéis llegado a ser tales, perdón otra vez, verso 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, lo elemental, lo básico de las palabras de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos en la congregación? No, pues que unos 80, que otros 15, que otros 18, y unos apenas antier. Si les pregunto a los de antier, ¿ya saben lo que es el bautismo? Unos van a decir, no, todavía no llegamos a esa clase. ¿Ya sabes el arrepentimiento de obras muertas? No. ¿Ya sabes por qué hacemos la Santa Cena?
¿Ya sabes cuál es el evangelio y sabes la cita para que si te tocara predicar, pudieras predicarlo bíblicamente? Y cuando se empezaron a hacer preguntas así, decías, híjole, hay cosas que no estoy sabiendo. Hace 8 días empezamos con un examen, ¿no? El número de los libros de la Biblia. Unos contestaron ahí, porque fue una cuestión ahí personal, cada quien tenía que responder. Unos no respondieron, porque llevan poco tiempo. ¿Quién tiene justificación? Los que tienen poco tiempo. Por eso les pido, hermanos, también que oren por nosotros, para poder compartir con ustedes un tiempo de discipulado. Si no nos damos este tiempo de discipulado, hermanos, vamos a seguir durante mucho tiempo inmaduros en la fe, sin conocimiento del Hijo de Dios. Es por eso la preocupación. De verdad no saben cómo están cargados estos días así. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? 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 ¿Cómo vamos a asignar tareas para cubrir al grueso de los hermanos? Tenemos que atender, hermanos, con la misma palabra a mujeres, a hombres, a niños, a viejitos, a casadas, a divorciadas, a viudas, a solteras. A toda la congregación se les tiene que dar un solo alimento. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y tenemos a veces que empezar por rudimentos. Y hay personas que ya no vienen porque dicen, ay no, ¿para qué van a empezar otra vez con eso? Eso yo ya me lo sé. Pues si hiciéramos un examen, hermanos, les aseguro que le pasaría como a mí me pasó en sexto. Entonces, ¿cuál es la pena? ¿Que digan que vamos a empezar? Pues mejor que digan que vamos a empezar y no que digan que no sabemos nada como me pasó a mí. Hermanos, cuando hablamos esto, si Dios nos permite, habría unos días empezar a estudiar, hermanos, les estimulo de verdad, vénganse. Es notorio cuando una persona empieza a leer la Biblia, empezamos a leerla desde el principio y se empieza a comprender cómo vamos pasando por Génesis y luego Éxodo, cómo les da las leyes, cómo les pide santidad a los sacerdotes en Levítico, cómo hacen un censo, cómo cuando van a entrar les repiten las leyes. ¿Qué es lo que pasa con Josué cuando se muere Moisés? Y cuando se muere Josué, ¿qué es lo que pasa con ese pueblo? Que ya no tenía pastor. ¿Cómo empiezan a extraviarse? Hermanos, ¿ustedes tienen un pastor? No me jacto, porque no sé cuándo me voy a llevar al Señor, pero si me lleva de aquí a pasado mañana, al menos hasta hoy y mañana, me tienen a su servicio. Aprovechen eso, hermanos. Hay hermanos que nos estamos capacitando para compartir con ustedes. El Señor ha puesto en eso. Vénganse, dispongan su tiempo, no se queden allá en sus casas. Dispónganse a este servicio que el Señor les ha otorgado a ustedes. Verso Hebreos capítulo 5. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una diferencia, hermanos, entre la leche y el alimento sólido. ¿Quién de los que está aquí, voltéenlos a ver, quién de los que está aquí habrá tomado más leche cuando era chiquito? Voltéenlos a ver. Hay 2 o 3 que tomaron leche cuando eran chiquitos. Pero hermanos, pregúntenles que no se siguen alimentando de leche. Porque si se hubieran seguido alimentando de leche, no hubieran crecido tanto. Después de la leche, viene el alimento sólido. Póngase a criar pollos con puro, ¿cómo se llama la etapa inicial? Crecimiento. Y verá que le va a crecer un pollo flaco y muy raquítico. Porque después de crecerlos durante un tiempo y de fortalecer ciertas necesidades, se tiene necesidad de otra cosa. El niño no se alimenta siempre con leche. Después viene el alimento sólido. Después vienen las chuletones. Después vienen los cortes ahí sangrientos, así de asabras. Y empieza a fortalecerse y crecen unos muchachotes bien grandotes, hermanos. Pero después de la leche, el alimento sólido. Tampoco le puedes dar alimento sólido a toda la congregación. ¿Qué decía el escritor de Hebreos? Quisiera hablarles de cosas así, pero van a ser bien difíciles de entender. Porque vamos en diferentes etapas. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pues sí, pues es inexperto. Todos los que vamos en primero de pre-kinder somos inexpertos, porque es un niño, es un inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de ¿qué? Del mal. Ahí es donde caben los jóvenes espirituales. Los que por el uso tienen los sentidos ¿qué?
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El joven es una persona que ya entiende el Evangelio. Lo entiende tan bien que Dios le da tanta fortaleza. No entiende todo todavía, como los adultos. Todavía no hay cosas que no entiende. Pero tiene tanta fortaleza espiritual que decide apartar su vida de pecado. Esos son los jóvenes espirituales. El niño, poco discernimiento. ¿A quién se robarán más en la calle? ¿A los niños, a los jóvenes o a los viejitos? A los niños. Son más fáciles de engañar, ¿no? Se refiere también aquí en esta palabra a hijitos, y ahí vamos, ya lo vimos en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos al conocimiento, y en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que distingue a un niño? Que se puede engañar. Que se puede engañar, que es fluctuante. Fluctúa en su carácter. Mire, un niño vaya pasando por aquí enfrente, de hay un lugar en Islahuaca que se llama la Isla Bombón. Páselo enfrente de las palomitas. Se pierde. Ajá. ¿Cómo va a empezar? Ajá. Y el señor, bien malote, le ofrece unas palomitas. Desde ahí le dice: no, ¿quieres unas palomitas? ¿Y qué hace el niño de todo así? Rápido cae. Pues va a ir a caer. Y lo carga y lo abraza y le dice: y allá adentro tengo más palomitas. ¿Y qué va a hacer el niño? Y se lo van a llevar. ¿Por qué es que? Porque es un niño. La finalidad o la característica de estos niños es que son fluctuantes. Andan en un vaivén de emociones. Volubles, pero además son llevados por todo viento de doctrina. Estos no tienen discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual que los jóvenes sí tienen? Es el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se hace para tener discernimiento? Yo quiero. Con el conocimiento de la palabra. Con el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que hace la diferencia entre un niño y un joven y un anciano. Es la palabra de Dios. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué el escritor de Hebreos no lo había logrado? Estaban en un proceso. ¿Y cómo andaban? Pues debiendo ya de ser maestros, ¿qué pasaba? Fluctuantes, se hicieron niños tardos para escuchar. Primera de Juan capítulo 2, verso 14. Ya lo leímos. A los padres, porque han conocido que es desde el principio. A ustedes jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece y ya han vencido al maligno. ¿En qué etapa te encuentras tú? Conocimiento pleno, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tú ya puedes decir que ya Jesucristo venga por ti. La semana me encontraron un amigo que andaba bien deprimido, que dice que le había pedido a Dios que ya se quería morir. Y le digo: mira, no creo que sea tan prudente que te llegue, y tampoco creo que te lo conceda, ¿no? Una es que Dios no le hace caso a niños chillones con berrinche. Yo tampoco a mis hijos. Me hacen un berrinche y no les respondo cuando me hacen un berrinche. Les respondo cuando están cuerdos. Porque cuando están emberrinchados te piden mal. Pues es un niño berrinchudo, todo deprimido, todo agüitado, porque la vida no vale nada, como el niño en Guanajuato. ¿Qué le dice a Dios? Llévame, por favor. No saben de lo que está No pidiendo. sabe lo que está pidiendo. No lo sabe, no ha alcanzado madurez. No ha alcanzado madurez. Decía: no pienses así. Entonces, ya el conocimiento pleno, ya has llegado a madurez, ya tienes el temple necesario. Si no, todavía no estás en esa madurez, todavía no eres un anciano. Un joven, ya conoces la palabra, ha empezado en ti una lucha contra el pecado, gracias a que tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Si ya empezaste con la lucha por el pecado, te aseguro que estás en la etapa de juventud. O la otra, eres un niño fluctuante, que se lo llevan para cualquier lado porque no conoce la doctrina de Dios. ¿Puede ser engañado un niño? Sí. ¿En qué etapa te encuentras tú?
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Yo creo que nomás lo vamos a dejar como introducción. Creo que sí. Me faltan 17 hojas y ya les veo como que ya no. Ayer el desayuno duró creo que un poquito más de 1 hora y media y ahora estamos siguiendo la pura prédica. Entonces ahí donde estamos siguiendo nos enseñan, nos tratan de enseñarnos que aproximadamente le damos a la predicación 1 hora, es como el estándar que maneja. Y ayer la predicación duró 1 hora 38 minutos y ya está la esposa el esposo de la expositora, uno de los pastores, ya estaba diciendo, no, si ya se tardaron mucho. Y él decía, no pensé, no les dije, pero dije, no, las hermanas de Iztahuaca están bien entrenadas, estaba sentado y yo dije, no, van a ver, son de aguante. No améis al mundo, dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ocupa 2 palabras aquí que son muy importantes: amar al mundo. No ames, no lo hagas, no vayas para allá, una prohibición. No ames al mundo. Esta palabra que ocupan aquí de amar es la misma palabra de agapao, de donde viene la entrega total. Y está diciendo, no te entregues de manera total al mundo, no te dejes, ¿cómo se podría decir? No te dejes seducir, que no te apañe el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere con esta palabra mundo? La palabra que emplea es la palabra cosmos, pero no se refiere al cosmos como la Tierra en sí. O sea, no te está diciendo, no ames al planeta Tierra, eso no está diciendo. ¿Qué es lo que sí está diciendo? Está hablando del sistema espiritual invisible de maldad que está aquí en la tierra. Acompáñenme Efesios capítulo 6, verso 12. Dice que nuestra lucha, ya se lo saben, no es contra sangre ni carne, sino contra principados. huestes Es una celestiales, hueste. principados, ejércitos, principados. El hueste es un integrante del ejército, pero aquí dice que estos huestes son ¿qué? De mal. Otra vez, verso 12. No tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa esto? No estamos en contra de materia. En nuestra antigua naturaleza, ¿cómo resolvíamos los problemas con la materia? ¿No? Y yo le sópatelas y les pegamos unas arañadas, por lo menos decían, no te ibas limpio. Pero ¿cómo le hacemos contra una hueste espiritual? No se puede. ¿Cómo se le hace? Pero con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ahí les va el ejemplo. No comas de ese árbol. Ahí está toda la defensa, ahí está toda la protección, ahí está toda la armadura, ahí está absolutamente todo. No comas. ¿Cuándo se perdió la protección? La desobediencia. En la desobediencia. ¿Cómo se pelea contra eso? Obedeciendo, exactamente. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, es decir, autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Espacios, lugares. En el cielo. Dice que ahí hay huestes espirituales. ¿Qué es una hueste? Ejército. Un ejército. ¿Qué es espiritual? Invisible. Es invisible, pero que tiene influencia, Que tiene poder. que tiene poder para convencer. Pues cuando se refiere a no améis al mundo, no se entreguen completamente, está diciendo nuestra lucha no es contra lo material. Nuestra lucha, la lucha que tenemos es espiritual. A eso se refiere, al sistema espiritual invisible de maldad. Si alguno ama al mundo, ahí en el verso 15,
Primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es algo de prestar atención. ¿Quién de ustedes, como casados, les gustaría que su cónyuge estuviera pensando en William Levy o en Lorena Herrera? Yo le diría, si vas a estar pensando en William Levy, no cuentes conmigo, yo no participo en cosas así. Y si mi esposa sabe que estoy pensando en Lorena Herrera, ¿sabe qué me diría? Quédate con tu Lorena Herrera, ahí te ves. Si alguno ama al mundo, hermanos, si alguno se entrega totalmente a este sistema espiritual invisible de maldad, el amor del Padre no está en él. Juan capítulo 15, verso 18. Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 18. ¿Cómo se le llama a uno que siendo casado piensa en Lorena Herrera? Adúltero, así le llama el Señor Jesucristo. Dice que no solamente ustedes escucharon, no que no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Con el puritito pensamiento te metes en situaciones de adulterio, simple y sencillo. Con Dios es exactamente lo mismo. Todo empieza a fascinar acá abajo. ¿Quién no me ven a levantar la mano, por favor, para no regañarlos? Pero ¿quién ha comprado por aquí un boleto de lotería y ha hecho fantasías de viajar por todo el mundo, de comprarse los mejores carros? No, de fantasías ahí, de esos viajes astrales ahí que se habitan. Ya te gastaste los 10 millones y todavía ni siquiera compras el boleto. Y es decir, no, cuando me lo saques, sí me lo saques. ¿Sabes que estás adulterando contra Dios? Porque amas tanto el dinero que solamente tu pensamiento y tu ambición te están sirviendo para ofender a Dios. ¿Acaso no soy yo tu proveedor? ¿Acaso no yo me voy a encargar de ti? ¿No soy yo el que hago al rico? ¿No soy yo el que hago al pobre? ¿No soy yo el que determina el camino de cada quien? ¿No soy yo el que pongo reyes y quita reyes? ¿Quién es el que pone los reyes y los quita? Dios. Cuando empiezas a fijarte en algo, ¿de quién es la ambición? Mía. Tuya. ¿En contra de quién te vuelves? En contra de Dios. Si alguno, ¿en qué me quedé? Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los aborrece, hablando Jesús con sus discípulos en aquella última ocasión, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Los discípulos iban a encontrar con alguien que los aborrecía de una manera tan odiados que no era posible que siquiera los pudieran amar, porque sabían que le pertenecían a Jesucristo. Eran enemigos acérrimos el mundo y los discípulos de Jesucristo. Y Jesús le dice, los aborrecen, los odian a muerte, no los quieren. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué quisieran ustedes involucrarse con alguien que los odie? Piensen en una persona que los odie, que sea del sexo opuesto, con el que no se lleva nada bien. ¿Les gustaría casarse con esta persona? No, claro que no. Es la persona con la que menos quisieras casarte. ¿Cómo crees? A menos que sea masoquista, diría, sí, pégame, ¿no? Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Aborrecen a Jesucristo. Verso 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Una característica de los discípulos, hermano: el mundo los aborrece. Esto también está bueno como para hacerse un test, ¿no? Un test. ¿Qué tanto te aborrece el mundo? ¿O eres de los que, para que no se enojen, tú andas de ping-pong, papas, ahorita sales con todo el mundo? ¿No hablas de pecado porque si no te excluyen de fiestas?
No hablas de idolatría porque ya no te invitan a la comadre y el compadre. Más vale no predicar porque si no te desheredan. Mejor no hablamos de Jesucristo porque de política y de religión, ¿para qué lo tocamos? Vamos a salir peleados. En política tengan razón, pero en Dios, ¿cuál es el mayor amor? ¿Cuál es el mayor amor? Me dijo la Lorena Herrera, no me vuelvas a mencionar a la Katia. Y entonces dije, ¿con quién quedó bien? ¿Con Katia o con Lorena Herrera? Y le dije a la Lorena Herrera, Katia, la amo, la quiero. Y entonces la Lorena Herrera, ¿qué creen que hizo conmigo? Me dijo, esto te lo pierdes, y desde ahí se hizo mi enemiga. ¿Sí o no? Sí, claro. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Es sumamente esto, te aborrece el mundo. Acuerden de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Santiago capítulo, no lo vaya para allá, nomás en Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, que no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y les pregunto directamente, ¿quién de ustedes quiere hacerse amigo del mundo? ¿Quién quiere? Para constituirse enemigo de Dios, ¿quién quiere hacerlo voluntariamente? Y si saben que a veces voluntariamente vamos a caer precisamente en este lugar, en hacernos amigos del mundo. Cuando una persona ama al mundo, la Escritura dice, el amor del Padre no está en él. Con esto cerramos Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. La Escritura nos ha enseñado que en la tierra solamente hay dos tipos de familia, y alguna perteneces o al mundo y te aman, y eres la persona más fashion, compaginas con todos, compartes el pecado. ¿Alguno de aquí alguna vez en sus, ya siendo cristiano, es en una persona que se congrega en la iglesia, alguno de ustedes han mandado, no vayan a mover la cabeza, no me lo digo para la conciencia, alguno de ustedes ha mandado una imagen pornográfica, por ejemplo, un chiste obsceno por su WhatsApp o por su Face, ha dicho vulgaridades en delante de otras personas, comparte imágenes de Corona y tequila gimador, cuando sabe que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos? ¿Alguno de ustedes ha compartido imágenes de amor ilícito, amor fuera del matrimonio? ¿Alguno de ustedes ha promovido la homosexualidad o ha compartido que usted sí le simpatiza y que no importa, solamente basta que se ame? ¿Lo ha hecho? Cuando hay temas o conversaciones acerca de religión, prefieres evitar que no sepan que eres cristiano, porque si no te van a hacer a un lado. No compartes en tu trabajo por el temor a que se te espanten los galanes. Efesios capítulo 2, verso 1. Dos familias a una pertenecemos. Los judíos decían, somos hijos de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Da vida cuando se está muerto. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. El delito, el pecado, causa muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es su padre? El que les manda. ¿A quién obedecen? A su padre. ¿Ustedes son qué? De su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacerlo. Verso 3. Entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En eso vivimos, como nuestra carnita nos pedía. De esa manera misma hacíamos, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando una persona se deja guiar por su pensamiento y Dios no ha entrado, Dios dice, pero yo creo, Dios no ha entrado a tu vida. Se hace la voluntad del pensamiento, pero también se hace la voluntad de la carne. Y entonces somos hijos por naturaleza ¿de quién? De nuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Cuándo cambió esto? Cuando Él nos dio vida. Pero cuando a una persona se le da vida, se deposita dentro de esa persona algo llamado el Espíritu Santo. Antes no podía obedecer. Su naturaleza lo llevaba a actuar así. Su nueva naturaleza lo lleva a actuar así. Nos hacemos un test. ¿Cuál es mi nueva naturaleza? ¿Cómo se revela? Por lo que haces. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias por traernos hasta este lugar. Señor, gracias por querernos llevar a madurez. Gracias, Padre, por las palabras que dejaste con el apóstol Juan. Nos has hecho evidente, Padre, estas 3 etapas de la vida espiritual: los padres, los jóvenes y los niños, los inmaduros. Solamente tú conoces en realidad, Padre, en qué etapa estamos. ¿Quién podrá ver sus propios errores? Señor, gracias por proveernos una congregación que nos ayuda a través de los demás hermanos a presentarnos delante de ellos, que vean nuestras debilidades y nos puedan decir, Señor, en qué fallamos. Gracias por esa familia que es la familia de Jesucristo, donde me has permitido, Señor, ver dónde están mis debilidades. Gracias, Padre, por esta familia que tú, a la que nos has traído. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ir a madurez. Te quiero pedir, Señor, porque tengo un trabajo, Señor, en esta congregación, y es desarrollarlos, Padre, para que todos alcancemos madurez, la unidad de la fe, el conocimiento en el Hijo de Dios. Te pido, Padre, que nos ayudes con las personas que nos van a ayudar, Señor, en este trabajo, las personas que tú has elegido, Padre, conforme a tu propósito, conforme a tu diseño, para que participen, Señor, en la edificación de este cuerpo conforme a sus dones, conforme a lo que tú les has dado. Ayúdanos, Padre, para ser una iglesia sana, Señor, sana en doctrina. Ayúdanos a entender tu palabra de manera correcta. Alumbra, Señor, en nosotros. Ayúdanos a tener conocimiento de ti, Señor, para no pecar en contra de ti. Gracias, Señor, por el privilegio de tener una congregación. Gracias, Padre, por mirar hacia nosotros y no dejarnos como ovejas en nuestro. Gracias te damos por esta oportunidad.